administrar los tiempos, generando complejidades técnicas y operativas en su implementación. Ahora bien, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión se encuentran sometidos a la supervisión de otras autoridades no menos relevantes, varias de ellas con atribuciones para sancionarlos. Así, por principio de cuentas, están la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes incluso podrán imponer sanciones adicionales a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión como resultado de procesos sancionadores iniciados por el IFE. Ello quedó plasmado en la más reciente reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Otras autoridades que de manera permanente ejercen atribuciones de supervisión y que incluso tienen facultades para sancionar son la Secretaría de Salud, por los contenidos de los spots que en materia de salud se refieren, y la Secretaría de Educación, que regula los certificados de locución. Por lo anterior, queda claro que el escenario bajo el que se desenvuelven los concesionarios y permisionarios de radio y televisión dentro y fuera de los periodos electorales es bastante complejo, ante la multiplicidad de autoridades a las que deben someterse. Lo anterior, sin considerar que la coordinación entre autoridades dista mucho de garantizar certeza a los operadores, ya que ha sido práctica común recibir instrucciones distintas e incluso contradictorias. Como concesionarios del Estado mexicano, la industria de radio y televisión ha cumplido y continuará cumpliendo con la ley. Sin embargo, la multiplicidad de disposiciones legales y autoridades que regulan los distintos aspectos de las actividades de la radiodifusión han sin duda alguna elevado la complejidad de nuestra operación, en ocasiones, consideramos, innecesariamente. De acuerdo con el marco legal actual que regula a la radio y a la televisión mexicanas, los concesionarios y permisionarios están obligados a entregar diariamente determinada cantidad de tiempo al Estado, por concepto de los llamados tiempos de Estado y los tiempos fiscales, la suma de los cuales constituyen los tiempos oficiales. Los tiempos oficiales originalmente se distribuyen a lo largo del horario de transmisión de cada estación de radio y de televisión como contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico administrado por el Estado mexicano. La Ley Federal de Radio y Televisión establece que compete a la Secretaría de Gobernación vigilar la eficacia de las transmisiones gratuitas diarias. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la reforma electoral, una parte de los tiempos oficiales fueron asignados al IFE para sus fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. Durante los periodos electorales, el IFE se convirtió en autoridad única para la administración de los tiempos que corresponden al Estado y además en emisor de las disposiciones a las que los concesionarios y permisionarios deben sujetarse. Dicha atribución también le corresponde en periodos no electorales, pero únicamente con respecto al 12% de los tiempos oficiales, de tal suerte que después de la reforma electoral, el IFE administra el 12% de los tiempos de forma permanente, pero en procesos electorales locales y o federales, el IFE asume la administración total de dichos tiempos. Es por ello que resulta indispensable una idónea coordinación entre el IFE y RTC, a efecto de que en el ejercicio de las funciones que le son propias a cada uno de ellos, los radiodifusores cuenten con certeza y seguridad jurídica. De acuerdo con la normatividad electoral vigente y también con la legislación que regula expresamente a los medios electrónicos de comunicación, los permisionarios y concesionarios de radio y televisión ahora reciben pautas y materiales de dos autoridades diversas y se encuentran sujetos al monitoreo, supervisión y eventual imposición de sanciones por ambas autoridades. Recientemente, la coordinación entre el IFE y RTC ha cobrado mayor importancia en relación al bloqueo de señales de radiodifusión, tema que trataré más adelante. Quisiera solamente apuntar que el problema persiste puesto que el IFE solicita a las estaciones retirar del aire los spots pautados por RTC cuando estos se transmiten en localidades con procesos electorales locales por estaciones o repetidoras sin capacidad de bloqueo. Incluso se han enviado medidas precautorias e iniciado procesos sancionadores contra las estaciones atrapadas entre las órdenes incompatibles de dos autoridades. Nos parece relevante enfatizar la incompatibilidad entre algunas disposiciones de las leyes electorales y la realidad técnica de la radiodifusión. El asunto de los bloqueos sigue creando confusión entre los concesionarios de radio y televisión y sus autoridades, incluyendo al IFE y RTC. El problema afecta aproximadamente al 66% de las estaciones de radio y televisión afiliadas a la CIRT. Estas emisoras encuentran serias dificultades técnicas de bloquear señales, esto sin contar a los medios públicos federales.
Reitero la entera disposición de los concesionarios de radio y televisión a cumplir la ley, puesto que somos concesionarios del Estado mexicano. Sin embargo, solicitamos respetuosamente que en los cambios regulatorios que se avecinan se tomen en cuenta la realidad funcional de la radiodifusión. Lo dicho anteriormente me lleva al segundo punto en relación a la problemática de la implementación de la reforma electoral en la radiodifusión. Tratamiento desigual entre concesionarios y permisionarios. La Constitución, en su artículo 41, base 3 romano, y en diversos artículos contenidos en el COFIPE, establece que es prerrogativa de los partidos políticos el uso permanente de los medios de comunicación social. Para ello, el IFE cuenta con 48 minutos en cada canal de televisión y en cada estación de radio. Lo anterior significa que esta disposición aplica a todas las estaciones de radio y televisión, concesionadas y permisionadas, sin distinción alguna. Como se plantea en el párrafo anterior, a pesar de que la Constitución no hace distinciones en las obligaciones que tienen que cumplir las concesionarias y las permisionarias, la complejidad de la implementación de la reforma de 2007 para la autoridad electoral sobre aspectos inherentes a la regulación de la radio y la televisión provocó que se tuvieran criterios diferenciados en el tratamiento de concesionarios y permisionarios en diversas resoluciones adoptadas por el Consejo General, llegando al punto que en un momento las exhibió de transmitir propaganda electoral sin imponer sanción alguna por los incumplimientos reiterados. Dentro del caminar por la aplicación de la reforma se dieron los criterios especiales para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 56 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral, aprobados el 9 de marzo de 2009 por el Comité de Radio y Televisión del IFE. Estos fueron de gran utilidad tanto para la autoridad electoral como para las estaciones de radio y televisión. Sin embargo, en un principio se excluyó a las permisionarias de sus obligaciones constitucionales, recayendo la responsabilidad de la transmisión de las campañas electorales en los concesionarios. Posteriormente, después de una serie de recursos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este resolvió revocar la excepción de las permisionadas. El Tribunal Electoral consideró que la excepción constituye una autorización indebida e inequitativa a favor de los permisionarios, por dejar de difundir los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales en términos de lo que establece la Constitución y el COFIPE. A pesar de que el Tribunal Electoral estableció que los permisionarios estaban obligados a transmitir 48 minutos diarios en televisión y radio, como los concesionarios ocurrieron diversas fracciones a las pautas ordenadas por el IFE, por lo que su nivel de cumplimiento es muy bajo, siendo que el cumplimiento de los concesionarios se encuentra en niveles de aproximadamente 98%, de acuerdo con los reportes del Sistema Integral para la